Gabriela Gómez, ¿cierto? Sí, señor. Ya te paso el host. Te decía que esta mañana me habías dicho que... ¿Qué pasó? Creo que fue mi compañero, Ah, ya. ingeniero. Te decía esta mañana que si eran estructuras dilatadas, ¿por qué? Porque ahí tengo modelos, todos los modelos separados. Sí, lo que pasa es que se unen por un pasillo. Entonces no son una estructura completa y yo modelo estructuras independientes. Aquí nos toca amarrarlas necesariamente. Ok, Sí, pues para vale, continuar así tendríamos que amarrarlas vale. o hacer tres proyectos diferentes. Déjamelo ver en planta. Es que esa es mi pregunta, ingeniero. Lo que pasa es que yo lo traje de AutoCAD, ¿sí? ¿Mm? Yo puse la planta de vigas y columnas en AutoCAD y lo importé. Pero al parecer, pues como no lo importé con una grilla, no me aparece planta y los cortes pues me dan así. ¿Cómo? No te dije. O sea, la planta, esta Sí, es mi planta, ¿sí? sí. No me muestra como los demás pisos, o sea, como que no lo ubica espacialmente. Yo te lo dije esta mañana, tienes que hacerlas. Vale, vale. Tienes que crear esas líneas de cuadrícula. ¿Que por dónde se hace? Dale con botón blanco ahí sobre el tapiz. ¿Dónde? Ahí en editar la cuadrícula, la primera, Ok. modificarla. Y ahí en Z abajo le dices dónde es que le quieres hacer esos cortes. No sé qué alturas tengas. Todas son de 3 metros. Entonces 3 6 9 12 no sé cuántas. Sí, creo que son, sí, son esas. Ok. Y dale en X. No. Ahí estás en XY. Dale, Sí, sube. sí. Sube con esas flechas que tienes a la derecha. Más a la Ah, derecha. Ahí puedes ir subiendo. ok. Eso es a todos los niveles que tiene. ¿Sí? Vale, Inge. Eh, también, bueno, esa era por un lado una pregunta. Por otro, cuando asigno las cargas eh, y aún las gravitacionales, aún si las pongo en una sola dirección, Hazme espérame. Baja un nivel. Baja otro nivel. Baja otro nivel. Bueno, entonces súbelo. Y eso está lleno de columnas en la mitad, ¿no? No sé si se necesiten tantas columnas. Creo que tiene columnas de sobra un montón. sí, sí. Eh, Te propongo, o sea, aquí tienes estructuras sueltas y yo te Sí, lo había señor. preguntado desde antes. O sea, esto no se analiza así. Te propongo que cortes acá. O sea, aquí donde está esta línea, cortes y lo de arriba lo quites, pero todo esto de abajo sí, únelo. Únelo con vigas para que me quede una sola estructura. Vale, Inge. O sea, algo así. O sea, no como el pasillo que tiene, es que esto tiene como un pasillo así. No No, así, sino no, todo, nos toca todo, poner todo junto. vigas. Aquí nos toca poner vigas que le den continuidad. ¿Sí? Ok. Esto tiene una cantidad de vigas que no sé si se necesiten, ¿cierto? Ahí me mostraste ahorita la planta de columnas que no sé si se necesiten todas las columnas. Cada columna es una excavación, es una zapata o es un punto para hacer pilotes y es plata enterrada, ¿sí? Procuremos que la plata que se entierre sea lo justo, lo necesario. No sé, Vale. no sé esa separación en columnas que me mostraste abajo cuánto tenía. Mm, pues no, sí, sí están a poca distancia, la verdad. Porque de aquí a aquí son alrededor de 16 metros.
¿Cuánto? 16 metros. No, pero baja un momento a la planta de apoyos. Es que mira esa cantidad de columnas que hay por todo lado. Acércala por ahí en cualquier lado. Ahí con el botoncito, en la barra de la izquierda, que hay Sí, como una barrita, selecciona allí. No, muévela de ahí. No, no la cierres. Bueno, déjala así como está, que necesito ese puntero. Listo. ok. Eh, Párate eso, baja una línea de columnas y ve dos hacia la derecha. Pica allí y pica el de la derecha. Cerquita. Mira, tienes columnas cada 2 metros. Mm, ¿Sí? Y eso es lo que tiene una zapata. Seguramente una zapata se te cruza. No vas a necesitar columnas cada 2 metros para que lo tengas en cuenta. vale, ¿Sí? O sea, sí, creo no, que pues, sí, no. sin saber cómo es la configuración, digamos que uno se puede dar esa idea como viendo o teniendo una vista general como tal de la estructura. Ok, vale, entonces, pues sí creo que nos sobrepasamos ahí con ese montón de columnas. No, y pues que a mí me habías dicho que toda la C, si la podemos ver como una C, que toda esa C era una sola estructura. No, no, Inge, o sea, en realidad está bastante, tiene bastantes como huecos y en realidad solo se conectan por pasillos las estructuras. Sí. Revisa la arquitectura bien. Revisa la arquitectura a ver si son pasillos realmente o si vamos a pasar las vigas. No Vale, sé, no sé. Yo lo revisaría con más cuidado. Pero sí creo, aunque el edificio, si se trabaja como una C completo, digamos, no es que te vaya a requerir mucho más. Garanticemos que esa continuidad. vale, ¿Listo? sí, señor. Bueno. Listo, gracias. ¿Quién más, chicos? ¿Alguien más tiene inquietudes particulares de su proyecto? Bueno, entonces comencemos la clase del día de hoy. Nuestra última clase, Profe, señor. tengo una duda, profe, es que no entendí bien lo de los ascensores, pero es que tengo otro problema y es que el SAT no abre. ¿Qué pasó con los ascensores? Esto, cuando uno hace el orificio para los ascensores, Ujú. ¿esto uno pone vigas o solamente deja el orificio? Cuando uno da el ascensor, o sea, deja, como en todos los demás, donde tengo cargas de entrepiso, estamos poniendo unos shell, ¿cierto? Donde tengo ascensor no dejo shell, o sea que ahí no, digamos, es un área que no va a percibir ninguna carga, ¿sí? Y pues, lo que yo hago es que más constructivamente le dejo unas vigas de borde como para dar rigidez a ese vacío. Pues sabemos que un agujero es como una discontinuidad como tal, entonces lo que tratamos de hacer es reforzar esa discontinuidad estructural para que no presente algún problema local de, de pronto de resistencia. Profe, esas vigas uno las asume igual que las vigas que uno diseña o como Pero lo que pasa es que van a ser unas otra. vigas con una menor aferencia de carga y todo. Así no me acuerdo con quién hablaba ayer, creo que era con Jonathan. Yo le decía, generalmente se pueden plantear de 20 centímetros, 25 centímetros, ¿cierto? Pues contando con que Sí. las vigas son de 35, 30, ¿sí? Pero si me dicen, no, que le voy a dejar de 25, pues no, pues ya también es a criterio de ustedes.
No la dejé tan Ingeniero, otra grande como una pregunta. viga de carga, pues porque no va a tener esa responsabilidad, ¿cierto? De toda la carga que va a recibir una viga de carga. Y pues como una viga de rigidez de pronto se podría manejar la sección de 30, pero lo que me dice la norma, si lo recuerdan, es que tenga al menos de 25 centímetros o H Inge- tercios. ingeniero, una pequeña pregunta. Esto, ¿alguien sabe cómo pasar de un SAP 22 a 21? Sí, te toca que, bueno, hay un video en YouTube y tienes que guardarlo como un texto y la otra persona que tiene el 21, el que tiene el 20, para poder abrir el 21, tiene que importar ese el texto y ahí ya te abre. Pero no siempre. Hay un archivo que es terminado en pesos 2K, que es el archivo de texto. De pronto por medio de ese archivo cambiando la versión en el texto por dentro. No sé, ahí sí tocaría intentarlo. Pero muchas veces abre, pero no abre todo, no carga todo. Entonces, es un lío esa parte de las versiones del SAP. Ingeniero, ya me cargó el SAP. ¿Ya le cargó? ¿Quieren Sí, compartirlo entonces? sí, sí, o sea, para que me saque dudas de ahí del ascensor. Y si estaría bien planteado esta vez. Listo, Jimmy. ¿Ya? Ingeniero, a mí también me surgió una duda. Las vigas de rigidez son las que son las externas, ¿no? No necesariamente, yo puedo tener vigas externas de carga. Y eso ahí uno cómo lo define en realidad. ¿A criterio? Pues, no, de la orientación de las viguetas. Usted, usted ya definieron una orientación de viguetas. Donde están Sí, señor. descargando, donde se están apoyando las viguetas, son mis vigas de carga. Obligado. Pues es que son las que van a recibir por eso es un sistema en una dirección, donde toda la carga va a estar recibida por las viguetas y esas a su vez van a descargar a las vigas de carga. Ok, Las vigas de gracias. rigidez asumimos que van a estar más como unas viguetas de continuidad, ¿cierto? Pero para cargas gravitacionales. Ya su real fortaleza se ve es ante cargas sísmicas. Ok, gracias. Entonces, Jimmy, Ingeniero, bueno, creo que tenía. Ingeniero, así quedaría bien el modelo. Uf, ¿qué pasó ahí? no sé qué sea eso. Este sería como el cuarto piso, ¿sí? ¿El qué? Entonces ayer nosotros, este sería como el cuarto piso. Ajá. Y entonces nosotros le teníamos la pregunta de esta sección, ¿Qué pasó? si la columna podría quedar bien planteada así de esta forma. Una que quede aquí y la otra que quede acá. Pero me parece que están sobrecargando columnas. O Ah, no, sea, ingeniero, creo que, yo no creo que necesite todas esas columnas ahí. O sea, lo que habíamos hablado ayer es que en ese vacío, en ese contorno del vacío, perdón, lo marco, a ver si me permite. eh, yo acá puedo tener una línea continua. Esa línea verde yo la puedo continuar acá, pues en ambos extremos, ¿no? Y sí. creo que es acá donde pongo una columna, creo que es ahí, no sé, ¿sí? Pero pues mantener la misma columna, lo que pasa es que ese es un vacío, pero pues Ah, entonces sería plantear una viga de aquí a aquí y con la columna en y este sacar lado. la columna ya, pues, en caso que se necesite, ¿no? Porque creo que si todas las columnas van por el eje 4, entonces yo ya ni siquiera la incluiría, porque me queda columna en el eje 4 y eje 6 ya me va a quedar muy cargado en columnas. Mm, Es bueno, que ahí va el ascensor por el eje 6. Esa Ajá. sería la línea del ascensor. Sí, Y si se quitara esa columna ya en el centro, pues quedaría una luz muy larga entre una columna y la otra. ¿en dónde?
O sea, digamos entre el eje, la columna del eje del 8 al 4. Y su merced dice que la Columna columna del del, 8 al 4. ¿Cuál es la columna del 8 al 4? Ah, ¿cuánto queda de luz entre el 8 y el 4? Ah, no, mentira, ya vi. Ya vi que ahí adentro tiene unas columnas. Es que Sí, sí, señor. no estaba viendo que acá tiene una columna y que acá tiene otra columna. No, bueno, entonces sí sacarla y dejarla aquí donde les marqué. Puede ser ahí afuera. Ingeniero, ¿y eso iría para todas las plantas? ¿Esa viga? ¿Parecen qué? Esa viga la pondríamos en todas las plantas para dejar Sí, la columna claro, ahí donde se la marcó. claro, claro. Y lo otro, ingeniero, lo del ascensor, las escaleras las tendríamos más o menos por Yo aquí en esta obviamente parte. aquí tendría que conectar, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Y qué me dicen? ¿Solamente en esta parte? No, pues de ahí para abajo. Pues como No, antes o ya, sea, no, antes ya tenía la viga amarilla. O sea, es completar la viga amarilla hasta el borde, hasta el extremo. bueno, ingeniero. Esto, ingeniero, y lo otro es las escaleras que nosotros las tenemos más o menos por acá. Entonces Ujú. esto Abrirle el sería hueco. hacer el hueco y ya. Ujú. Pues Listo, en ingeniero. cubierta, no sé, ¿ustedes van a tener acceso a cubierta por esa escalera? No, Entonces en no creo. cubierta no le abro hueco. Me toca abrirle huecos en las placas de abajo. Bueno, sí, ingeniero. sí, esas escaleras van hasta la terraza. Pero digamos que no van a tener ahí, sino pues pongan las placas de abajo como para darle un poquito más de dificultad. No, mentiras, no es de dificultad, sino como de sentido común. ¿Sí? Que eso sean placas de cubierta y la de abajo sí que tenga hueco de la escalera y todas las de abajo tengan hueco de escalera. Pero pues la última, que me tapen la escalera, no que esté lloviendo y yo no pueda subir porque me mojo. ¿Sí? Bueno, ingeniero. O si no, lo que me tocaría es, se le deja el hueco a la escalera y aparte me toca hacerle una cachuchita para la escalera, ¿sí? Ahí lo dejo para que lo piensen. Si le hacen hueco a esa escalera de esa cubierta, me toca generar un nivel adicional ahí localmente me refiero a, ahí creo que es esta el área de la escalera, o sea, tener unas columnas ahí adicionales solamente para techar eso. Y que la gente que necesite subir, el usuario no me acuerdo qué uso tenga ahí, el usuario que quiera subir, pues no se moje porque se empieza a llover y nadie sube, nadie puede ni subir ni bajar porque se empiezan a mojar. Toca todo por ascensor. ¿Sí? Bueno, ingeniero. Gracias. Listo, chicos. ¿Cómo era que uno hacía para volver la pantalla? Primero dejar de compartir en Stop Sharing y después en mi nombre me busca y le da Make Host. ¿Cómo era, ingeniero? Ahí sobre mi nombre le da con botón derecho y donde dice Make Host, Listo, listo. ingeniero. Gracias. Bueno, veo que van avanzados y lo cual me alegra. Empezamos a hablar de simultaneidad de cargas. Hasta el momento lo que hicimos fue analizar unas cargas gravitacionales, ¿cierto? De cierto modo, las cargamos, unas cargas muertas, unas cargas vivas. Adicionalmente les incluimos un sismo, ¿cierto? Sismo en una dirección X, sismo en una dirección y también las incluimos, pero todas por aparte. Digamos que esas son nuestras fuerzas principales que nos pueden actuar sobre una edificación. No son las únicas. También podemos hablar de fuerzas de granizo, fuerzas de viento, fuerzas de empujes de tierras en caso de que yo tenga estructuras enterradas, ¿cierto? Fuerza, ¿de qué más? ¿Qué se les ocurre? Fuerzas de Empozamiento aguas. del Sí. empozamiento del agua, presión hidrostática, ¿no? Pensando que tengo una piscina, pues en un muro de una piscina
por la parte externa tengo un empuje de tierras y por la parte interna tengo el empuje del agua, ¿no? Pues todo eso, esas consideraciones tengo que evaluarlas. En algún momento, en algún proyecto que estuve trabajando en una casa de máquinas, resulta que esas fuerzas, estaba trabajando en una estructura en particular, las fuerzas eran provistas por el ingeniero eléctrico. Y el ingeniero me dijo, no, vea, estas son mis fuerzas, no me dijo fuerza muerta, carga viva, no me dijo las fuerzas por inducción electromagnética, las fuerzas por empuje por frenado, fuerzas por aceleración de no sé qué, aceleración centrípeta, bueno, unas fuerzas que son tramadoras al momento que uno las escucha, pero pues que a la larga, así como el comentario de ayer, pues son puntos, unos apoyos o unos lugares en particular donde yo tengo que aplicar unas cargas en determinado sentido, ¿sí? ¿Que de dónde provienen? Aquí pues estas fuerzas son claras de dónde vienen las cargas gravitacionales de cargas sísmicas, pero en proyectos particulares como el que les estoy comentando, pues era una casa de máquinas, entonces había un rotor, había una turbina inmensa y había que hacer girar ese rotor, toda la parte de generación eléctrica. Entonces, esa, esa, ese rotor era el que me producía esas fuerzas, unos campos eléctricos, campos magnéticos, bueno, una cantidad de cosas que se generan ahí y que ustedes algo habrán visto ustedes vieron física, electromagnetismo, ¿cierto? Física 3. Sí, señor ingeniero. Física 3, electromagnetismo, campos eléctricos, ley de Maxwell, bueno, todo eso que de Faraday, que, que uno piensa que no va a volver a escuchar en la vida, pero resulta que eso a alguien le queda sonando y se va y sigue estudiando eso, ¿sí? A nosotros pues nos queda como información general y cuando nos hablan de eso pues no quedamos tan descontextualizados, ¿no? Que es que es lo más importante. Entonces, pues ahora vamos a ver esas fuerzas, pues particularmente las tipologías de fuerzas que tenemos acá, cómo las vamos a combinar dentro de una estructura, ¿sí? O sea, cuándo pueden llegar a actuar de forma simultánea. Y acá, pues lo que les voy a hacer énfasis en en esta presentación, o más bien en esta diapositiva, es este último cuadro. Aplicación de las cargas sísmicas. Bueno, que antes me dice combinación de los efectos de carga, pero vamos a detallarlo más adelante. Y esto, que está en el recuadro, también lo vamos a detallar más adelante, pero quiero que desde ahorita lo tengan presente. Dice, los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta, se llama dirección de aplicación de fuerzas sísmicas. Los efectos ortogonales pueden tenerse en cuenta suponiendo la concurrencia simultánea del 100% de las fuerzas sísmicas en una dirección y 30% de fuerzas sísmicas en la dirección perpendicular. ¿Sí? Me voy a centrar en eso ahorita. ¿Por qué? Porque resulta que el sismo no conoce de ejes coordenados. El sismo solo es una liberación de energía. Y yo, que sí conozco ejes coordenados y que conozco ESAP, le dije a mi estructura, oiga, de aquí para allá es dirección X y de allá para acá es dirección Y. ¿Sí? Pero entonces el sismo no se va a orientar para decir, en este caso voy a temblar en dirección X o voy a temblar en dirección Y. No, el sismo llega por cualquier lado a la estructura. Entonces, en este tema de dirección de aplicación de las fuerzas sísmicas, lo que queremos revisar es qué pasaría, o más bien, tener en cuenta, contemplar una posibilidad de que el sismo llegue en cualquier dirección. Por eso me dice, yo voy a decir que tengo el sismo 100% en una dirección, ya sea X o Y, ¿cierto? Voy a suponer X, 100% en X y simultáneamente le considero el 30% del sismo en Y. Entonces, es una primera combinación que voy a tener. Siempre que yo induzca ese sismo que nosotros ya calculamos por allá con un espectro, ¿cierto? Siempre que yo le induzca el 100% en X, tengo que inducirle el 30% en Y y viceversa. Necesito hacer otra combinación donde tenga el 100% en Y y el 30% en X. Y de esa forma garantizo que el sismo
ese sismo de diseño de periodo de retorno de 450 años, dijimos 475, pueda venir a mi estructura y pues no la coja desprevenida. ¿Sí? Palabras más, palabras menos. Eso es lo que estamos buscando. Y con ese principio de ortogonalidad es que vamos a garantizar que el sismo o que mi estructura me responda ante el sismo en cualquier dirección. Y también nos habla de las combinaciones de carga. Entonces yo tengo dos tipos de combinaciones de carga. La primera, que es la B24, se llama combinaciones de cargas mayoradas usando el método de la resistencia. Y son esas 7 que se ven allí. ¿Qué incluyen esas combinaciones de carga? Incluyen las cargas muertas, que aquí las estamos marcando como D, ¿cierto? Cargas vivas, L, cargas debidas a fluidos, que se marcan como F, cargas de temperatura, T, ¿cierto? Cargas de empuje de suelo, H, cargas de granizo, G, cargas de emposamiento de agua, L sub E, cargas de viento, W, y cargas sísmicas, E, ¿sí? Entonces, digamos que son las cargas usuales en una estructura. Aquí no, ojo que aquí no me dijeron las cargas de inducción electromagnética ni nada de eso, ¿no? Esta norma es enfocada hacia edificaciones. Ya pues habrá normas para otro tipo de estructuras en particular. Entonces, varias cosas que anotar acá. La primera, bueno, miren que mi primera combinación, la B241, 1.4 muerta, esto es factorizado, ¿no? 1.4 muerta más 1.4 cargas de fluidos. ¿Sí? Si no tengo cargas de fluidos, pues me queda 1.4 muerta, que sería como nuestro caso más típico. Aquí no estamos considerando ningún empuje de agua. 1.2, carga muerta, más fluidos no tengo, más temperatura que tampoco tengo en este caso, ¿cierto? De pronto la variación de... ¿Qué ocurre con la variación de temperatura? Pues con un gradiente de temperatura en una cara o un nivel de temperatura en una cara de una estructura versus lo que pase en otra cara de la estructura, puede que una cara esté más caliente que la otra, ¿cierto? Pues caliente es un decir. Eso induce a que se me produzca cierta deformación y esta deformación va a inducir a unos esfuerzos internos en la estructura que se convierten en axiales cortantes momentos, ¿cierto? Por eso es que la temperatura la estamos teniendo en cuenta allí. Para este caso, pues nosotros no evaluamos el efecto de la temperatura, entonces no nos preocupamos por eso. 1.6 carga viva más 1.6 empuje de tierras, ¿cierto? No tenemos empuje de tierras. En caso que ustedes tengan una estructura con sótanos, pues me tocaría incluir eso. Pero ojo acá, más 0.5 LR, carga viva encubierta, o 0.5 carga de granizo, o 0.5 carga de emposamiento. ¿Qué implica ese O? Que solo se evalúa una de esas. No, de hecho, que se evalúan las tres. Yo debería evaluar las tres condiciones. ¿Qué es lo que pasa cuando tengo carga viva de cubierta? ¿Qué es lo que pasa cuando tengo granizo? ¿Y qué es lo que pasa cuando tengo carga de emposamiento? Pero me dice O. Entonces, al decirme O, es que yo debo decir 1.2 muerta más 1.6 viva, para este caso más 0.5 LR, o 1.2 muerta más 1.6 viva más G, ¿cierto? O 1.2 muerta más 1.6 viva más 0.5 LE. ¿Sí? O sea que de esta combinación yo evalúo realmente tres combinaciones, una para cada una de ellas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué piensan ustedes que se evalúan por aparte y no se evalúan simultáneamente? Para evaluar la más crítica. Para evaluar la más crítica. ¿Y yo cómo sé cuál es la más crítica? ¿No sería para evaluar el efecto que causa cada una de las cargas a la estructura por separado?
¿Y yo podría evaluarlas simultáneamente las tres? Pues de poder Poco se probable puede, que pero Digamos, pasen no las sería tres, lo ¿no? correcto. digamos, o sea, es que ahí está buscando como tres situaciones y pues para evaluar las tres quiere decir que las tres situaciones están pasando como al momento. Entonces, No, de pues hecho no, no, no pasan al momento. Y eso es lo que quiero destacar acá. ¿No? Primero, o sea, ¿cuál es esta primera? Carga viva de cubierta. ¿Quiénes somos la carga viva de cubierta? Generalmente las personas, ¿cierto? Entonces aquí me dice, tenga en cuenta la mitad de la carga viva de cubierta llena. O granizo. ¿Qué es lo que pasa cuando está granizando con las personas? Pues se esconden, se guardan. Bueno, se... Se esconden, no están, ¿cierto? Entonces, es excluyente, sería excluyente, o están las personas o está el granizo, ¿cierto? Entonces, son situaciones que no van a aparecer simultáneamente. Entonces, bien lo dice Daniel, de poder se puede, yo puedo decir 0.5 carga viva de cubierta más granizo más carga de emposamiento, ¿sí? Y hago una combinación de cargas y allá las incluyo, pero pues no será una condición real, ¿sí? A eso voy. Es una condición real donde encuentre o carga de viva de cubierta o carga de granizo o carga de emposamiento. Entonces, por eso es que aquí yo analizo tres escenarios diferentes. Cuando está granizando o cuando está haciendo sol y está toda la gente ahí contenta bailando o cuando llovió y se empozó el agua. ¿Sí? Entonces, importante ahí, porque me parece que la combinación B242, pero pues de esa combinación B242 me pueden salir tres combinaciones. Entonces, estas 7 ya van en 9. Siguiente combinación, 1.2 muerta. Vean que tengo la misma consideración o reviso carga viva o granizo o emposamiento más 1, ¿cierto? Aquí tengo más 1 carga viva o 0.8 carga de viento. Entonces lo mismo, me, me está pidiendo analizar escenarios separados, pero aquí ya me está incluyendo una carga lateral que es el viento. ¿Qué pasa con el viento? El viento, al igual que el sismo, es una carga lateral, ¿cierto? Bueno, de hecho, el sismo no es una carga, ustedes saben que ya es una aceleración lateral. Pero el viento sí, físicamente es un empuje, ¿no? Es algo que no lo vemos, pero que está empujando la estructura. Y sabemos que la estructura tiene una rigidez, tiene una fuerza que le está aplicando el viento, una presión, y pues va a sufrir una deformación. Que no la sintamos es otra cosa, debido a la fuerza, a la rigidez como tal de la estructura, es otra cosa, pero ahí va a estar incluida, ¿sí? Mientras que la fuerza sísmica es directamente proporcional al peso de la estructura, la fuerza de viento es directamente proporcional al área expuesta de la estructura. ¿Sí? Es una presión, pero se multiplica por la unidad de área expuesta y me da una fuerza. Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Aunque son efectos laterales, ambos, su procedencia es diferente, su forma de aplicación es diferente. Y ya, si quiero hacer un avalúo de cargas de viento, me voy al título B de la norma. Sí, allá está un procedimiento que no es como muy amigable como tal, pero digamos, uno se sienta juicioso y lo lee unos 2 días y ya como que le busca la idea. Sí, no es un procedimiento muy amigable. En estructuras en concreto, como son estructuras rígidas, son estructuras pesadas, es predominante la carga sísmica lateral, digámoslo así, sobre la carga de viento. ¿De acuerdo? Mientras, bueno, en estructuras de acero, puede que la condición de viento puede llegar a afectar, aunque el peso de la estructura también es considerable, pero en estructuras tipo cubierta, ¿cierto? Donde yo tenga cerchas, celosías, ¿sí? En esas estructuras que son generalmente metálicas o de madera, ustedes se dan cuenta que los elementos son muy pequeños, son muy esbeltos, de área muy reducida por las mismas propiedades del material. Entonces, voy a tener unos elementos muy resistentes, pero poquitos elementos. Entonces va a ser una estructura muy liviana. Pero el área expuesta
va a ser muy grande. Imaginen una cubierta metálica, ¿sí? El área expuesta va a ser muy grande y por tal motivo, cuando tenga esos tipos de estructuras, es más relevante la carga de viento que la carga de sismo. De nuevo, si nos vamos a edificios, sigue siendo predominante la carga de sismo. Sigue. Bueno, importante entonces en esta combinación. Ven, aquí tengo 3 opciones y acá tengo 2 opciones. Si empiezo a combinar todas las posibilidades, resulta que en esta combinación B243 me salen 6 posibles combinaciones, ¿cierto? 1,2 muerta, 1,6 carga viva encubierta, más carga viva. 1,6 muerta, perdón, 1,6 viva, muerta, sí, 1,6 muerta, más 1,6 carga viva, más 0,8 de viento, ¿sí? Y lo mismo para el granizo y lo mismo para el emplazamiento. Entonces me saldrían 6 cargas, 6 combinaciones de carga para evaluar. Entonces, ese O tiene un venenito ahí. Pero ya sabemos que son porque son condiciones de simultaneidad, realmente la que estamos evaluando. La siguiente, pues 1,2 carga muerta, más 1,6 viento, más 1 viva, más nuevamente, ¿qué es lo que pasa con las cargas encubiertas? ¿Sí? Otras nuevas 3 cargas a tener en cuenta. Si aquí no tengo viento y solo tengo carga muerta y carga viva, bueno, tengo carga de vida descubierta, pues vemos que esta combinación, la 4, es menos relevante que la 2, ¿no? Porque acá tengo 1,2 muerta más 1,6 viva más 0,5 cubierta. Acá tengo 1,2 muerta más 1 viva más 0,5 cubierta. Entonces puede que esta 2 sea más crítica que esta 4 para la condición particular que tenemos ahorita. Si tengo viento, pues ahí me incluyo un efecto del viento. Siguiente, importante, 1,2 muerta más 1 viva, ¿cierto? Más 1 sismo. Aparecieron entonces ahora sí nuestras famosas cargas sísmicas. De hecho, ya como les acabé de hacer un comentario, entonces puedo decir que esa se me convierte en 1,2 carga muerta más 1 carga viva más 1 el sismo en dirección X más 0,3 el sismo en dirección Y, ¿cierto? De acuerdo a lo que dijimos hace un momento de la ortogonalidad. Y de igual forma me toca evaluar 1,2 muerta más 1 viva más sismo en Y más sismo en X. ¿Cierto? Entonces, esa fuercita se me vuelve 2 fuerzas. Este sismo fue nuestro espectro que ya planteamos hace un momento. Bueno, realmente el día de ayer. ¿Sí? Por efectos de ortogonalidad. Siguiente combinación, 0,9 muerta más 1,6 viento más 1,6 empujes de tierras. Básicamente ahí me interesa que tengo cargas de viento. Otra que sí me interesa un poco más es la última. 0,9 muerta más 1 sismo, considerando que no tengo cargas de empujes de tierras. ¿Qué pasa con esa